desarrollo de software. Ya no es solo para proyectos de tecnología que se están utilizando los enfoques ágiles, se están abriendo camino en todas partes, se están abriendo camino en todas las áreas, en áreas de negocio, ya con todo el tema de la transformación digital, se está buscando que este enfoque sea una forma de trabajar y no solo de gestionar proyectos. Entonces, se utilizan mucho cuando estamos en entornos de alta incertidumbre, cuando tenemos un alto riesgo de que las cosas puedan cambiar en el camino y sobre todo cuando queremos entregar muy rápido pequeñas cosas que en el camino se vayan construyendo y no esperar a una sola entrega al final. Entonces, los frameworks ágiles son muy útiles en este tipo de entornos donde necesitamos ir viendo avances poco a poco, donde necesitamos ir recibiendo feedback de un cliente, de un usuario final, para nosotros poder ir construyendo lo que va a ser nuestro gran producto, pero paso por paso. Cuando nosotros vamos a comenzar los proyectos, al igual que se hace en el enfoque tradicional, donde hay una planeación, donde hay un kickoff para poder lanzar el proyecto, en los frameworks ágiles se utiliza un evento que se llama el Inception. El Inception es una técnica muy utilizada y que básicamente sirve para poder alinear expectativas entre todas las personas que van a participar del proyecto. Entonces es el gran evento donde se van a reunir todas las áreas que van a ser impactadas por el proyecto. Entonces viene negocio, cuenta cuál es su necesidad, viene jurídico, viene tecnología, viene compra, viene producto, viene mercadeo, vienen las distintas áreas que se van a ver impactadas con el proyecto y también pues todas las áreas que dieron origen al proyecto. Dentro de ese taller de Inception se alinean las expectativas y hay un entregable que debe salir, que es el más importante dentro de todo el evento, y es un plan de entregas para nuestro proyecto. Entonces, supongamos que el proyecto que se va a trabajar se planteó a un año, pero dentro del Inception deben quedar claros cuáles son esos entregables parciales que se van a tener durante ese año. Entonces, en la primera entrega, que le llamamos el producto mínimo viable, y es qué es lo máximo que yo puedo entregar con el menor costo y en el menor tiempo posible. Entonces, debemos hacer una selección de todos esos requisitos que se llaman así en el enfoque tradicional y que acá en el enfoque ágil vienen a llamarse historias de usuario, cuáles son esas a las que yo no puedo renunciar sí o sí para poder salir con mi producto y cuáles yo podría ir adicionando después. Entonces, tenemos un ejemplo de algo que nosotros podemos ir construyendo iterativamente y me gusta mucho un ejemplo de construir una casa, que es lo básico para que yo pueda mudarme a la casa. Bueno, yo necesito una habitación, necesito un baño, eso constituye el producto mínimo viable. Entonces, en esa reunión vamos a dejar claro qué es lo que necesito y cómo lo voy a dar por aceptado. Entonces, la habitación tiene que tener 4 metros, debe tener un baño interno, debe tener un vestier, el piso debe tener acabados, la necesito pintada. Dejamos todas las condiciones que negocio va a tener en cuenta para poder recibir el producto que nosotros le vamos a entregar. Adicionalmente, entonces, ¿cuáles son mis prioridades con respecto a las próximas entregas que yo voy a sacar? Entonces, en una segunda entrega, yo, ¿qué más voy a adicionar de la habitación y el baño? ¿Qué es más importante para mí? ¿Es más importante otra habitación o es más importante la cocina? Entonces, en el Inception van a estar ahí todos los interesados y vamos a poder definir qué es lo más importante que debemos salir. Al final vamos a tener un plan de entregas que me va a mostrar a mí ese orden de priorización. ¿Qué es importante tener en cuenta? Si bien el plan de entregas me va a mostrar esa priorización, yo la puedo ir refinando en el camino.
porque las prioridades pueden cambiar, el entorno es complejo, puede que yo haya definido hoy que yo para la siguiente entrega necesitaba la cocina, pero mañana más tarde resulta que voy a tener otras personas viviendo en mi casa y ya la cocina no es lo más importante, sino otra habitación. Entonces, ese tipo de cambios se pueden manejar. Entonces, ¿cómo entra Jira a trabajar para ayudarnos a nosotros en este tipo de proyectos? Jira es una herramienta súper poderosa eh, que hoy día tiene una versión que le llaman la versión cloud y que permite que los equipos puedan trabajar en ella de forma colaborativa. Entonces, es aquí donde el dueño del producto viene a ser la persona representante del negocio que tiene establecidas las prioridades y es esa persona dueña del alcance, por decirlo de alguna manera. Entonces, es quien nos va a decir qué es lo que necesita y cuáles son esos criterios para poder aceptarla. Entonces, él se apropia de esta herramienta y va a poder subir aquí todo su plan de entregas. ¿De qué se constituye un plan de entregas? Hablábamos ahora de que yo voy a tener lo que se conoce como los hitos, que vienen siendo las entregas o los releases o las salidas a producción, como le queramos llamar. Adicionalmente, voy a tener una lista de cuáles son esas historias de usuario que para él son importantes en cada una de las entregas. Y finalmente voy a tener las historias. Entonces, yo les voy a mostrar, primero que todo, la herramienta. Esta herramienta Jira hace parte de la familia del grupo Atlassian. Atlassian es la empresa pues, que suministra el software. La página, pues aquí se las estoy mostrando, es atlassian.com. Y pues yo para efectos de este webinar he accedido pues a una versión de prueba, ya que por temas de confidencialidad no puedo mostrar uno real. Entonces yo aquí en la versión de prueba, cuando nosotros ingresamos, él nos va a pedir hacer una configuración. Jira maneja dos plantillas. Eh, maneja una plantilla para Scrum y una plantilla para Kanban. Entonces, les cuento un poquito qué es Scrum y Kanban por si de pronto alguien no está familiarizado. Scrum es un marco de trabajo ágil que busca que podamos tener iteraciones de forma corta, que podamos hacer entregas frecuentes. Entonces, nosotros, lo que les contaba, el proyecto de un año, que lo vamos a subdividir en 4 entregas o en 5 entregas, y dentro de cada una de esas entregas vamos a tener lo que se conoce con el nombre de sprints. Los sprints son los intervalos de tiempo en los que yo voy a trabajar. Entonces, por decir algo, yo voy a establecer que mi primera entrega, que va a ser la habitación y el baño principal, yo la voy a tener aproximadamente en 3 meses, pero dentro de esos 3 meses yo no voy a trabajar, me voy a trabajar los 3 meses y a los 3 meses vengo y revisamos si ya la habitación y el baño están. No, yo voy a definir unos intervalos de tiempo que se llaman sprints que tienen una duración entre 1 y 4 semanas máximo, con el fin de que yo pueda ir haciendo chequeo de cómo vamos. Entonces, si yo tengo una entrega de 3 meses y voy a tener 3 sprints de un mes, por poner un ejemplo, entonces yo cada mes voy a poder ver cómo va el avance del proyecto. Entonces, en el primer sprint puede que me haya comprometido con tener lista la habitación, pero solamente paredes y solamente el techo. En el segundo sprint voy a hacerle todos los acabados a la habitación y la voy a dejar lista. Y en el tercer sprint voy a trabajar el baño. Entonces, estos filtros nos sirven para que el usuario pueda ir viendo cómo va a ir quedando su producto y que al cabo de los 3 meses yo pueda estar seguro de que lo que le voy a entregar es lo que él está esperando desde que planeamos. Eh, las preguntas las dejamos para el final, ¿cierto, Carmen? Sí, las O preguntas para podemos el ir haciendo final. validación. Listo. No, no. Bueno, listo. Bueno, entonces el otro framework que se trabaja es Kanban. Kanban, a diferencia de Scrum, no tiene una planeación preestablecida. Kanban se utiliza
en equipos, por ejemplo, que manejan trabajos del día a día, equipos de operaciones, equipos que tengan que brindar soporte, cuadrillas que tengan trabajo diario. Entonces, ¿qué nos permite Kanban? Nos permite controlar el trabajo en curso. Yo con Kanban no necesito hacer una planeación de un sprint, porque mi trabajo es de todos los días. Yo no puedo planear para la semana ni para 2 semanas, porque a mí todos los días me están cambiando las prioridades. ¿Qué si nos pide Kanban? Que tengamos una persona que todos los días nos esté priorizando y que tengamos limitado el trabajo en curso. Es decir, ¿cuántas tareas máximo puedo yo tener en curso? Si yo defino que yo puedo tener máximo 2 tareas y supongamos que tenemos 2 tareas en este momento y hay una persona que se liberó que puede empezar otra tarea, pero hay una que está atorada en curso y que no ha podido ser finalizada. Entonces el equipo no puede tomar otra tarea nueva hasta las que estaban en curso no se hayan finalizado. ¿Esto con qué objetivo? De poder superar los cuellos de botella, de que no estemos abriendo tareas sin cerrar. Entonces, esto en base pues a unos análisis, digamos que esto es materia de otro webinar, pero en base a algunos análisis que se hacen del flujo de trabajo. Entonces Kanban nos permite tener las dos modalidades. Entonces yo aquí quiero mostrarles cómo trabajan las dos formas, tanto la plantilla de Scrum para un proyecto planeado, un proyecto que permita tener sprints, y con Kanban, que es para el día a día. Listo, entonces aquí en mi pantalla de Jira, ya yo lo tengo configurado. Cuando yo ingreso por primera vez, él me va a pedir que yo establezca con qué plantilla voy a trabajar, si es con la plantilla de Scrum o si es con la plantilla de Kanban. Una vez que yo establezco esto, él hace unas preguntas de validación básicas como para poder configurarnos nuestro tablero y ya posteriormente lo vamos a ver como yo se los estoy presentando en mi pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros podemos manejar varios proyectos dentro de Jira, es decir, que esta es una herramienta corporativa. Yo aquí puedo trabajar los distintos proyectos que tenga la empresa y puedo segmentar, puedo seleccionar qué usuarios van a tener permisos a cada uno de los proyectos. Al ser esta una herramienta colaborativa, la idea es que todas las personas que vayan a trabajar las actividades tengan acceso. Eh, a veces suele pasar que por temas de licenciamiento se genera un solo usuario y con ese usuario trabaja todo. No es lo recomendado cuando decidimos trabajar acá, porque la idea es que cada uno pueda ir mapeando los avances que tienen, y esta es una herramienta que nos permite revisar cargas de las personas, revisar velocidad del equipo de trabajo, y es conveniente que cada uno tenga su usuario para nosotros poder saber cómo van las asignaciones, cómo se están moviendo y demás. Listo, entonces a nivel de la herramienta de Jira, aquí yo estoy en la pestaña proyectos. Aquí proyectos me está mostrando cuáles son los que yo tengo activos. En este momento tengo 2. Tengo uno que le he dado el nombre de Panadería 20 de Julio, que es un proyecto de una nueva panadería que va a abrirse en la ciudad, y esta está funcionando con la plantilla Scrum. Y tengo otra que se llama Soporte TV, que está enfocado a esas empresas de telecomunicaciones que brindan el servicio de televisión y que dan soporte cuando sus usuarios lo solicitan. Entonces vamos a revisar de primero plantilla Scrum. Listo, aquí me está cargando mi tablero que se llama Panadería 20 de Julio. ¿Qué opciones me presenta Jira? La primera se llama hoja de ruta. Hoja de ruta es lo que les mencionaba de aquel plan de entregas que surge de ese gran evento que se llama Inception, donde yo voy a alinear mis expectativas con todos los interesados y todas las personas que van a ser parte del proyecto. Aquí en hoja de ruta, él me permite poder indicar unas épicas.
¿Qué es eso de épicas? Épicas vienen a ser como unas grandes categorías que van a enmarcar varias historias de usuario. Entonces, por ejemplo, para mi proyecto de Panadería 20 de Julio, yo establecí varias categorías de los productos que va a manejar la empresa. Entonces, digamos que ya hicimos el Inception, hicimos la alineación con todos los interesados y definimos cuál es el producto que vamos a sacar al mercado de acuerdo a todos los estudios previos que se hicieron. Entonces, las diferentes categorías que vamos a trabajar dentro de este negocio está, uno, pastelería, todo lo que tiene que ver con hojaldres, todo lo que tiene que ver con, con postres. Tenemos otro que es panes de dulce, panes de sal, tortas y bebidas. Entonces, estas son las diferentes categorías que yo voy a trabajar dentro de mi proyecto. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve establecer unas épicas? Las épicas son importantes porque yo con ellas agrupo una gran parte de funcionalidad o una gran parte de producto. O sea, yo tengo un proyecto muy grande que yo voy a subdividir en pequeñas partes y esas pequeñas partes eh, las voy a agrupar porque son de la misma categoría para seguir el ejemplo que estamos conversando aquí. Entonces, el segundo punto que tengo aquí disponible es el backlog. ¿Qué es eso del backlog? En los enfoques ágiles, el backlog es un documento vivo en el cual está la lista de todas las necesidades que yo tengo en mi proyecto. Este es un documento que está en constante actualización. Nosotros utilizamos mucho en los equipos ágiles lo que son tableros visuales. Entonces, este tipo de tableros, usted llega y ve que el equipo tiene un tablero con un Kanban establecido, es decir, con unos estados pendientes por hacer terminado y usted que ve que tienen allí los nombres de las tareas en post-it y los van moviendo. ¿Por qué? Para poder tener un control visual de cómo va el avance del proyecto por cada uno de los sprints. Entonces, dentro de esta herramienta, Jira nos permite poder tener ese control también. Porque es importante tener una herramienta. Yo aconsejo tener una herramienta porque los tableros de visuales tienen un papel fundamental y es que uno de primerazo, nada más que con pasar por allí por la pared donde están los tablones, pueda ver en qué estado está el proyecto, pero a veces el post-it se cae o se pierde o se acabó el sprint y botamos todos esos papeles y no nos queda la trazabilidad. Entonces, por eso es importante poder contar con una herramienta que nos pueda dar toda esta información estadística para que nosotros podamos posteriormente ir viendo cómo va mejorando el equipo, qué tanto producto hemos construido, qué nos hace falta. Esta herramienta también nos permite tener opciones de predictibilidad. Ella, de acuerdo a cómo el equipo va avanzando en cada uno de los sprints, hace unas predicciones y dice, si el equipo sigue avanzando al mismo ritmo que va, este proyecto puede tener una duración estimada hasta tal punto. Entonces, fíjense que aunque en los enfoques ágiles, digamos que el tema de la fecha no es tan crucial, no estamos tan enfocados a la fecha, sino a lo que vamos a entregar, al valor que vamos a entregar, la herramienta sí nos permite manejarlo, porque no podemos decir que trabajamos con enfoques ágiles y entonces no vamos a saber nunca cuándo vamos a entregar. Entonces, para el ejemplo, aquí está nuestro backlog que viene a ser la lista de necesidades. Yo he establecido aquí tres elementos dentro de mi backlog que son las historias de usuario y se las voy a mostrar que son las siguientes. Entonces, aquí en la lista del sprint 1 me aparecen dos historias. Entonces, aquí en pantalla ustedes están viendo varias cosas que se las voy a explicar. Lo primero que me aparece es el sprint actual. Este es el sprint en el que yo estoy trabajando en este momento. Y me dice cuántas incidencias tiene. Y hay unos numeritos acá en la parte derecha que me muestran de lo que yo estimé que iba a trabajar en este sprint, cuánto me hace falta por trabajar, cuánto tengo en curso, que en este caso no hay nada en curso, y cuánto terminé. Lo verdecito es lo terminado. Ya terminé 2 puntos. Me falta uno y no tengo nada en progreso en este momento.
Y en la parte inferior me muestra el backlog. El backlog son esas historias de usuario que yo tengo pendientes de trabajar. Puede que las trabaje en el sprint que sigue o puede que las trabaje dentro de 2 sprints o de 3 sprints. Eso depende de la prioridad que nos dé a nosotros nuestro dueño de producto. Entonces, ¿qué información manejamos en la historia de usuario? Dentro de la categoría de panes de dulce, yo tengo esta historia que se llama Pan Mundial. Entonces, ¿qué dice en la descripción? Dice, yo como niño de la casa, supongamos, aquí hay algo claro y es que cuando estamos redactando historias de usuario utilizamos una estructura particular. En la estructura de las historias de usuario, nosotros buscamos indicar claramente quién es la persona que tiene la necesidad o para quién estamos buscando nosotros satisfacer este producto. Entonces, yo como niño en la casa quiero un pan que tenga bocadillo y queso para calmar mi hambre antes de dormir. Entonces, esto es un ejemplo donde claramente nos queda establecido quién es el stakeholder al quien le vamos a vender este producto, hacia dónde nos estamos enfocando, cuál es la necesidad que estamos buscando solucionar. No es lo mismo, pues, un pan para el desayuno con un pan para la merienda, ¿cierto? Y tenemos unos criterios de aceptación. El pan ¿qué debe contener el pan? ¿Cómo me lo van a dar por aceptado? Entonces, yo teniendo en cuenta estos criterios de aceptación, cuando nosotros le entreguemos al dueño del producto la historia, él va a revisar y va a chulear que lo que yo tengo aquí establecido en los criterios de aceptación se dé por cumplido y me dice, sí, la historia se cumplió, la podemos cerrar porque ya está cumplida. Entonces, ¿qué me permite Jira? Jira me permite ingresar la descripción, me permite asignarla. Yo puedo asignar aquí el responsable, puedo taguear historias, es decir, ponerles unas etiquetas si es que quiero identificarlas con algo en particular. Yo le puedo poner la etiqueta y posteriormente él me permite filtrar las que tengan una etiqueta en específico. Nos indica en qué sprint se está trabajando o se trabajó la historia de usuario y nos permite puntear la historia de usuario. Este es otro concepto dentro de los frameworks ágiles porque digamos que no se habla de estimación, de una estimación precisa, sino de puntos de historia. No se habla de horas, no se habla de días, no se habla de tiempo particularmente, sino de puntos, y esto es por otro tema más profundo que se busca en los equipos ágiles, de que puedan hacer unas comparaciones entre historias que ya hayan trabajado para que sean mucho más precisos cuando están estimando. El otro aspecto que queda aquí registrado es el informador. El informador viene a ser la persona que creó la historia de usuario. Este informador le van a llegar notificaciones cada vez que esta historia de usuario tenga alguna modificación. Bueno, aquí nos queda ya información estadística, en qué fecha la creé, en qué fecha la he actualizado. Tengo posibilidad de añadir comentarios, entonces yo, por ejemplo, puedo poner un comentario aquí y puedo taguear el correo de algún compañero para que ahí quede registrado. Estoy esperando que una persona me dé una definición, por ejemplo, o estoy a la espera de que esta persona me dé un insumo y ahí queda registrado el historial de los comentarios y la persona que nosotros tagueamos ahí le llega un correo avisándole. De otra parte, acá también tenemos el historial como para poder ver las modificaciones que se le han hecho a las historias. Entonces, quién le modificó la descripción, quién le cambió el estado, quién la cerró, quién le agregó algún adjunto. Todo eso nos lo permite ver aquí la herramienta. Listo. Entonces, igualmente, para yo poder lograr una historia de usuario, yo debo definir unas tareas. Entonces, aquí la herramienta nos permite poder adicionar subtareas de esta historia de usuario. Las subtareas son opcionales. Yo puedo definirlas o no. En los equipos ágiles normalmente se definen las tareas. Entonces, una historia de usuario puede estar compuesta de 2 tareas, 3 tareas, 4 tareas, las que sean necesarias, y esas tareas incluso las pueden trabajar personas distintas
para lograr entregar la historia de usuario completa. Aquí podemos ver las categorías de las historias de usuario que yo incluí dentro de mi backlog y podemos ver también la estimación que se le dio a la historia de usuario. Bueno, el siguiente punto es el tablero. ¿Para qué nos sirve el tablero? Tablero nos sirve para que el equipo pueda ir actualizando los estados de las historias de usuario que tienen curso en el momento. Entonces aquí ya lo vamos a ver, nos va a mostrar los diferentes estados en los que podemos trabajar. Estos estados son configurables. Yo configuré estos 3 por hacer, en curso y listo. Pero si usted tiene más estados, que es revisión de un punto de chequeo de una revisión, o es que yo antes de tenerlo listo me tienen que dar un aprobado, usted le puede poner aquí los estados que usted quiera. Recomendable que no sean tantos como para que no caigamos en un flujo muy extenso. Entonces aquí vemos dentro de mi tablero que ya yo tengo listo PAN mundial y que PAN francés está pendiente. Para yo actualizar el estado es simplemente agarrar la historia y moverla para el estado en curso y listo. Así de fácil se actualiza una historia. Aquí vamos a ver las personas del equipo que están trabajando dentro del sprint. Entonces, para el caso aparezco yo solamente y las demás personas que hagan parte del equipo. ¿Qué otra información importante? Aquí nos dice cuántos días nos quedan del sprint. Yo configuré un sprint de 2 días aquí para el ejemplo. Entonces él me muestra que ya mi tiempo restante es 0 días porque debe finalizar hoy. Jira tiene una particularidad y es que a pesar de que yo configuré que mi sprint dura 2 días, que comenzó ayer y termina hoy, si yo no le doy a este botón que dice completar sprint, él no me acaba el sprint. Él sigue andando y andando y andando hasta que yo le dé al botón. Entonces es una parte que tiene manual tanto para iniciar el sprint como para completarlo. Siempre debemos darle al botón. En el caso de finalizar el sprint, yo aquí tengo que ya terminé una tarea y hay una en curso. Si yo le doy que completo el sprint en este momento, ¿qué pasa? Él me va a mostrar que hay una incidencia que no está terminada. Entonces me va a preguntar, ¿qué quieres hacer con esa que no terminaste? ¿La pasas a un nuevo sprint o la devuelves al backlog? Y yo defino qué quiero hacer. Entonces en este caso le voy a indicar que la voy a devolver al backlog. ¿Con qué fin? De que pueda ser priorizada nuevamente y de que el dueño del producto pueda definir si quiere que se trabaje en la siguiente o no. Aunque está en curso, lo más lógico es que sí la vamos a trabajar. Listo, entonces ahí yo terminé el sprint. Entonces ahora nos vamos al backlog y aquí me aparecen cuáles son esas 2 historias que yo tengo pendientes. Si se fijan, tengo PAN francés que ya la venía trabajando del sprint anterior y tengo la otra que aún no he empezado. Supongamos que ya voy a iniciar el otro sprint. Entonces tengo que darle clic aquí en este botón que dice crear sprint para que él me lo cree. Entonces ya automáticamente él lleva la numeración, terminamos el sprint 1, viene el 2, ya me lo creó. Para yo adicionar historias al sprint, lo único que tengo que hacer es arrastrarlas y moverlas hacia donde dice sprint 2 y de esa manera ya me van a quedar acá. Listo. Al yo incluir las historias de usuario dentro del sprint, automáticamente se me habilita el botón iniciar sprint, porque ya tengo ahí historias para trabajar. Entonces, voy a iniciar mi sprint, le doy al botón y él me va a preguntar, ¿cuál es el nombre del sprint? En este caso le puedo dejar el que me está sugiriendo sprint 2 o se lo puedo cambiar y le puedo poner un nombre más diciente que me muestre cuál es el objetivo. La duración, aquí yo puedo establecer si es de 1 semana, de 2 semanas, de 3, o personalizado es que yo le voy a indicar unas fechas exactas desde dónde hasta dónde va a durar el sprint. Aquí, por ejemplo, le voy a dar duración 1 semana y el objetivo del sprint. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sprint? Es importante que cada vez que va a iniciar el sprint, el objetivo tenga clara una meta hacia dónde dirigirse. Entonces, si nuestra entrega es en 3 meses y queremos una habitación y un baño, pero en este lapso de tiempo, ¿cuál es la meta? Bueno, en este lapso de tiempo, la meta es la habitación con el techo, lo que les decía.
En este lapso, en este segundo sprint, la meta es los acabados de la habitación. En este lapso de tiempo, la meta es el baño. En el caso de nuestro proyecto de la panadería, en este sprint, la meta son todos los productos de pastelería. Y eso lo colocamos acá. Liberar al mercado, por ejemplo. Liberar al mercado los productos de pastelería. Y le doy clic en iniciar. Una vez que le doy clic en iniciar, arranca el cronómetro. Entonces, a partir de allí, ya empieza el sprint a correr. Bien, ya terminamos un sprint y tenemos otro en curso. Vamos a ver informes, vamos a ver cómo vamos. Entonces me voy a la pestaña informes. Jira me permite ver qué me falta, qué he hecho. Me permite ver un informe de velocidad. La velocidad viene siendo ese estadístico de compromiso versus logrado. Entonces, yo en un sprint dije que iba a ser, vamos a verlo, que iba a ser 2 puntos y logré 1. Y, dije que iba a ser 3 y logré 4. Entonces, él aquí nos muestra comprometido versus cumplido. Adicionalmente, si el sprint se acaba y yo no le doy al botón terminar sprint el día que se acabó el sprint, él me va a mostrar que yo sí logré el objetivo, pero tarde. Entonces me muestra acá en verdecito las historias que yo acabé dentro del tiempo del sprint y me va a mostrar en otro colorcito las que terminé tarde antes de cerrar el sprint. Entonces por eso es muy importante mantener la herramienta actualizada para nosotros poder saber si en realidad el equipo está haciendo los trabajos dentro del rango de tiempo que se está comprometiendo o le está tomando tiempo extra poderlo terminar. Entonces, este informe de velocidad me va a mostrar esta misma información sprint tras sprint. Entonces, esto se va a ir poblando a medida que yo voy terminando los sprints. Y además acá debajo me va a mostrar un resumen. Sprint 1, cuánto se comprometió y cuánto se completó. Bueno, adicionalmente está la gráfica de trabajo pendiente por realizar, que me va a mostrar de esas historias que me comprometí, cuáles ya tengo listas o cuáles me faltan. Aquí me va a permitir seleccionar el sprint que quiero ver. Automáticamente me muestra el actual, pero yo pongo elegir el anterior. Entonces me muestra a que actualmente me hace falta todo, pues porque no tengo nada en curso todavía. Y me va a mostrar acá debajo un resumen. Informe Sprint 2, registro de cambios del alcance. Acá es importante algo. Fíjense que comenzamos el Sprint 2 con una historia que estaba estimada, pero la otra no la estimé. Entonces él me muestra de que esa historia está en ceros. Cuando yo me doy cuenta después de que inicio el sprint y la voy a modificar y voy a decir, me faltó la estimación, la voy a colocar, ya Jira me registra eso como un cambio en el alcance, como si yo le hubiera metido más tiempo después de que arranque el sprint. Entonces también es un buen control para nosotros poder estar muy pendientes del trabajo que se le pide al equipo que haga y de las desviaciones, porque él nos muestra también el porcentaje de desviación que se tiene en el sprint. ¿Qué es eso de la desviación? Todo el trabajo no planeado que entró durante el sprint. Listo, entonces vamos a ir a ver ahora rápidamente el tablero de Kanban. Yo me puedo cambiar de proyectos acá a través de la flechita. A través de esta flechita yo voy a poderme cambiar de un proyecto a otro. Entonces aquí se me va a desplegar una lista para que yo pueda elegir. Aquí
se me está demorando un poquito. Listo, ya aquí me salieron los dos proyectos, entonces yo voy a elegir el de soporte de televisión para mostrarles cómo funciona el tablero de Kanban. En el tablero de Kanban no tenemos hoja de ruta, por lo que no tenemos un plan de entregas, no hacemos una planeación como les contaba, es un manejo del día a día, entonces acá lo que vamos a ver básicamente es el tablero con los estados, las tareas que están en cada uno de los estados, las que están pendientes en el backlog de priorización, y además de eso nos permite configurar en trabajo en curso cuántas puedo tener al tiempo en curso. Listo, entonces aquí yo tengo unas tareas creadas pues de soporte a el servicio de televisión. Tengo tres, tengo avería de TV, Adriana Frases, que es una usuaria de hogar, tengo avería de TV del Hotel Estelar y tengo avería de TV de la Clínica Porto Azul. Entonces, aquí la idea es que la persona encargada de poder priorizar de acuerdo a la importancia o de acuerdo a la relevancia o los compromisos que tenga de entrega con cada uno de sus clientes, pueda indicarnos cuál se debe atender de primero. Entonces, aquí en el Kanban tenemos 3 columnas. Estos estados los pueden ustedes personalizar como quieran. Yo tengo próximo en atender, tengo en curso y fíjense que aquí en curso me dice mínimo 1, máximo 2. Si yo intento meter 3, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, próximo en atender, voy a mover Clínica Porto Azul. Listo. Entonces, digamos que la voy a mover para atenderla enseguida en curso. Y voy a atender también Estelar porque es de una empresa, entonces debemos atender las empresas de primero por el número de servicios que nos contratan. Entonces ahí tengo 2 en curso. Voy a pasar el tercero. Y vemos que ya él me muestra un aviso. Me muestra un aviso de color rojo diciéndome te estás pasando del trabajo que puedes tener en curso máximo, para que yo me alerte y me dé cuenta que yo máximo, de acuerdo a lo que tengo configurado, puedo tener 2 y que yo debo primero terminar las que tengo en curso para ahí sí poder tener otra más dentro del trabajo que estoy realizando. Y finalmente tengo acá la posibilidad, bueno, de terminarlas todas. ¿Qué veo en este tablero de Kanban? Veo las personas del equipo que están trabajando dentro de las incidencias. Puedo hacer unos filtros. Si soy yo una persona del equipo y solo quiero ver lo mío, filtro solo mis incidencias para poderlo ver. Acá yo puedo generar versiones. Esto nos sirve, por ejemplo, para poder controlar el trabajo, si es semanal, si es mensual, y poder tener un tablero que yo pueda ir monitoreando dentro de un lapso de tiempo que yo defina. Importante aquí dentro de Kanban también los informes, como para que podamos ver los tiempos en los que estamos atendiendo las tareas. En los equipos de operaciones es muy importante, o en los equipos de día a día, es muy importante poder controlar cuánto se demora la atención de cada una de las tareas, cuánto se demora la atención desde que una tarea entra en la fila hasta que ya sale. Entonces aquí podemos ver los diferentes gráficos que nos va a permitir ver esta herramienta. Entonces, informe de edad media muestra en promedio cuánto se están demorando las incidencias en ser resueltas, gráfico de incidencias creadas versus resueltas para poder medir efectividad. Podemos ver informes agrupados por diferentes niveles, las podemos ver agrupadas por estados.
Informes de tiempo. Entonces, como ven, los informes de una plantilla de Kanban son muy distintos a Scrum porque ya no están basados en un proyecto con unos hitos establecidos, sino más que todo mirar productividad, mirar eficiencias, etcétera. Bueno, entonces esto a grosso modo, esto es Jira, esto es lo que nos permite hacer. Entonces damos paso ahora a la sesión de preguntas. Empezamos a responder las preguntas. Hola. Sí, perfecto. Hola. Bueno, a ver. Bueno, hay una pregunta desde antes de iniciar, en donde Pablo me decía que no tiene el código del primer webinar. Ok, entonces cuando compartamos las memorias del primer webinar, vamos a recordar ese código a todos los asistentes, Pablo. Luego tenemos otra pregunta de Luis. ¿Dónde se consiguen los tutoriales y el valor de la licencia? Bueno, los valores de la licencia los podemos ver aquí en la página de Atlassian. Ellos ahí tienen establecidos como unos combos de acuerdo al número de licenciamiento que se compre y de acuerdo a la versión que se utilice. Jira tiene varias versiones. Esta que acabamos de ver es la básica. Ellos tienen otras que tienen otras herramientas adicionales. Por ejemplo, la posibilidad de tener un tablero para poder compartir información, novedades, algo así como una intranet, pero para los proyectos tienen algo así. También tienen otra que se utiliza con otra de gestión de proyectos que se llama Portfolio, Jira Portfolio. Entonces, es como una especie de proyecto que te lleva un cronograma, que te lleva un control del proyecto y a su vez se conecta con esta herramienta que permite el control pues, de los equipos. Entonces, ya dependiendo de la versión que tú quieras adquirir, y del número de licencias que vayas a comprar, ellos te dan ahí unos valores. Entonces eso lo puedes ver en la página de ellos que es atlassian.net. Tienen versión en español, tienen versión en inglés y ahí mismo en la página los encuentras. Y en cuanto a los tutoriales, pues ellos también ahí en la página ofrecen una muy buena ayuda, tienen foros, tienen comunidad, videos que uno puede observar y poder aprender un poquito más de la herramienta. Pregunta Yamile. Dice, ¿podemos usar Jira como software de gestión de proyectos para gestionar varios proyectos de la empresa? Sí, yo aquí les mostraba que yo tengo varios proyectos. Ahí el punto es lo que tú quieras gestionar. Como les mostré ahora, esto me permite gestionar un backlog que yo tengo de necesidades ya indicadas y yo voy a definir unos sprints que voy a entregar en cada uno de esos sprints. Eso es lo que tú puedes gestionar, qué velocidad lleva el equipo, de acuerdo al número de historias que están trabajando por sprint, más o menos cuándo pienso que voy a tener listas todas las historias, cómo me va variando el número de historias que voy incluyendo. Eso lo puedes tener acá. Ya de pronto que tú quieras gestionar la capacidad del equipo, que quieras tener control de fechas, eso sí no te lo da Jira. Ok. Edwin pregunta, ¿cómo se analizan costos en proyectos ágiles usando Jira y cómo se muestran en el software? Ok, esa es una muy buena pregunta. Cuando se hace el Inception y sale el plan de entregas, nosotros con los equipos hacemos un cálculo de venga a mano alzada, porque en ese momento estamos a 10.000 pies de altura de lo que vamos a hacer, pero sí podemos dimensionar
cada una de esas entregas, cuántos sprints más o menos creemos que se va a llevar. Entonces podemos tener un estimado, por ejemplo, de este proyecto lo vamos a sacar en 5 sprints. 5 sprints de un mes cada uno. Entonces sabemos que son 5 meses y teniendo yo la información del equipo que necesito para este proyecto, yo puedo costear cuánto me va a valer el proyecto. Entonces, si ya tengo más o menos un estimado, que son 5 sprints, normalmente uno estima más o menos 2, entonces ya yo sé en qué rango me voy a mover. Entonces, por decir algo, tengo un equipo de proyectos que al mes me vale 30 millones de pesos y me va a y de acuerdo a lo que estamos planeando me da una duración de 5 meses, entonces ya yo sé que voy a tener ahí un rango que pueden ser de menos 2 sprints o más 2 sprints. Y de acuerdo a ese costo que tengo que me vale el equipo mensual, ya yo puedo tener un margen ideal de cuánto me va a valer. Ok. Pregunta Yamile. Yo estoy usando Activity Timeline y manejamos tiempos estimados. ¿Cuál es la diferencia con los puntos de historias? Bueno, el concepto de puntos de historia está muy relacionado con las estimaciones ágiles. Un punto de historia viene siendo una jornada ideal de trabajo, una jornada en la que yo me pienso que yo voy a poder desarrollar la actividad que me propuse sin ningún impedimento. ¿Qué quiere decir impedimento? Se me dañó el equipo o me falta un insumo o resulta que cuando comencé a trabajar la actividad me di cuenta que necesitaba algo que no tengo, eso se me convierte en un impedimento, o sucede que necesito un permiso para poder acceder a una herramienta y se me demoran 3 días en darme el permiso, o se me dañó el equipo, tuve que cambiar de computador, esos son impedimentos. Eso impacta la duración de la tarea, pero no el esfuerzo. El esfuerzo es el mismo, solo que lo voy a realizar en determinados momentos. Entonces, cuando en los equipos ágiles hablamos de puntos de historia, lo que estamos buscando es que los equipos no asemejen tanto la estimación que están dando con el tiempo, porque están demostrado que los seres humanos no somos tan buenos estimando, pero sí comparando. Entonces, nosotros utilizamos una técnica que le llamamos el pivote. El pivote es entre todo el equipo buscamos una historia de usuario que se haya trabajado, de la cual tengamos conocimiento todos y que sepamos cuánto nos costó poderla implementar. Entonces definimos, listo, en tiempos ideales, cuánto es la estimación que le podemos dar a esta historia que todos conocemos. Entonces ahí se dice, no, vamos a darle 2 días o vamos a darle 3 días, vamos a darle 5 días. A partir de ese momento en que ya tenemos una historia conocida por todos con una estimación, lo que hacemos es que todas las demás que vayamos a estimar las comparamos con esas. Entonces decimos, bueno, esta historia que yo voy a estimar es el doble, me conlleva el doble de esfuerzo de esta, o es menos, o la veo más pequeña, la veo más grande, lleva más esfuerzo, lleva menos esfuerzo, y de acuerdo a eso lo llevamos a ellos a hacer la puntuación. Pero hay un punto importante y es que esa puntuación no está medida en tiempo. Entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, la serie Fibonacci. ¿Con qué fin? Con el objetivo de que si usted tiene una duda de si eso me lleva 8 o 13, que son los números que se utilizan dentro de la serie Fibonacci, usted tenga que pensar si a usted la estimación que usted tiene en su mente se le asemeja más a un 13 o a un 8, porque en ese punto da lo mismo si es un 10 o un 11, usted tiene que definir si es más grande o más pequeña. Entonces, esa es la razón por la cual se utilizan los puntos de historia dentro de un equipo. Ok, gracias. Adriana, tenemos una pregunta de Diego que dice, ¿cómo puedo ver el progreso del proyecto y cuáles indicadores se utilizan? Bueno, hay un gráfico que se llama el gráfico Born-Up. El gráfico Born-Up me muestra eh, un acumulado de los sprints que ya yo he trabajado y me muestra lo que me hace falta. ¿Qué es lo que pasa aquí, Diego? Que nosotros no tenemos con precisión claro
qué vamos a trabajar dentro de 3 meses, ni dentro de 4 meses, ni dentro de 5. Nosotros sabemos dentro del enfoque ágil que tenemos un equipo disponible para trabajar en un proyecto 6 meses y que ese equipo me vale un valor. Pero el alcance yo lo voy definiendo a medida que voy trabajando. Entonces esa es la labor del dueño del producto porque él me debe dar una visión para que el equipo trabaje en lo inmediato, o sea, lo que voy a trabajar en el siguiente sprint y en el que viene. Pero en los otros que vienen posteriormente yo no tengo esa visión tan clara, él la puede ir refinando poco a poco. Entonces yo no te dentro de la herramienta, él no te va a permitir ver con precisión qué te falta, porque puede ser que el dueño del producto esas historias todavía no las haya creado, porque todavía está definiendo temas con negocio. Entonces aquí el foco principal dentro de la herramienta y dentro de los equipos ágiles no es tanto ese tema de cómo voy con el tiempo que tengo planeado, sino cómo voy con las entregas que tengo pactadas, que es lo que nos interesa ahí. Tenemos 3 entregas y yo definí que en una entrega voy a sacar la habitación, el baño, en la otra voy a sacar la sala y nos vamos a enfocar es tangiblemente en eso, más que en el tiempo que o en la estimación que le hayamos podido dar. Ok, gracias Adriana. Eh, tenemos tiempo para una pregunta más. Antes simplemente aclararle a Juan David que los videos van a estar cargados y van a ser vistos por los miembros del capítulo a través del acceso que tienen desde la página web. Por el momento, así es como los vamos a compartir. Una vez hagamos esto, pues es posible que podamos abrirlo pues, para todos los interesados, pero en estos momentos, digamos, la tarea que tenemos es la de compartirlos entre los miembros. Y la última pregunta, bueno, también tenemos la pregunta de alguien que dice que no tiene los demás códigos PDUs. Yo acabo de poner en el chat el código de este webinar. Para los que estuvieron en las sesiones anteriores y no pudieron ver el código, en el correo que vamos a compartir con las memorias, vamos a recordar el código PDU. Los listados de asistencia los genera la herramienta Zoom. Así que a través de esos listados vamos a compartir las memorias y el código PDU. Última pregunta para ti, Adriana, sería la de Yamile. ¿Cómo puedo analizar las actividades que pasan de un sprint a otro para llevar el control de tareas muy atrasadas? Ok, bueno, ¿qué pasa con las tareas que pasan de un sprint a otro? Ese es un punto muy importante porque nos pueden estar evidenciando que el equipo está teniendo impedimentos que no le están permitiendo completar las tareas. O también puede ser que estamos teniendo bajo rendimiento de alguna persona que no está logrando el objetivo. Dentro de los equipos ágiles, el compromiso lo establecen ellos. Nadie les dice, tiene que entregar esto tal fecha. No. El dueño del producto les presenta la lista de necesidades que hay y se les pregunta, equipo, ¿con qué se pueden comprometer? Y son ellos los que dicen, podemos hacer 5, podemos hacer estas 6, podemos estar haciendo estas 7. Por tal motivo, uno espera que si ellos mismos son los que establecen en el compromiso, pues lo cumplan. Entonces, cuando una historia no se puede cumplir, ahí hay un papel fundamental del Scrum Master, que es el rol que se encarga de ayudar al equipo a remover los impedimentos. Entonces, todos los días el equipo hace una sincronización que se llama el daily, en el cual ellos van a contar en qué trabajaron el día anterior, en qué van a trabajar este día y si tienen algún impedimento. Entonces ahí debe poder irse viendo si es que hay problema con alguna historia de usuario y lo que podemos hacer es, si tenemos una historia de usuario que se presentó un impedimento y que ya es de conocimiento de todos que no la vamos a poder entregar, tomar otra y avanzar en otra cosa para que la persona no se quede parqueada. Ahora, si es que esta persona no le dio el tiempo, entonces tendremos que analizar si de pronto fue que se estimó mal, de pronto la dimensionó más pequeña de lo que era,
o cuando la estaba trabajando se encontró con algo desconocido con lo que no contaba. Entonces son cosas que el equipo posteriormente va a ir a analizar en el evento de retrospectiva para poder definir de qué manera va a poder contrarrestar esos impedimentos o qué puede hacer para mejorar y que en los siguientes sprints no les vuelva a ocurrir lo mismo. Ok, muchas gracias, Adriana.